Hola muñequitos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Yadra y el día de hoy voy a hacer un video dando mi opinión referente a los Juegos Olímpicos 2024. Así que, pues sin más, vamos a comenzar. Pues bueno, no puedo comenzar este punto sin primero no mencionar lo que sucedió en la ceremonia de apertura. Muchas personas se han referido a esta ceremonia de apertura como una ofensa al cristianismo, una ofensa a Dios, etcétera, etcétera. Yo desde mi punto muy personal de vista, mira que yo no soy católica, no soy cristiana, no tengo religión, de hecho. Así que desde mi postura, desde que no tengo religión, yo voy a dar mi punto muy personal de vista. Y mi punto personal es que yo no creo que sea o lo hayan hecho a propósito como para reírse de una religión o de Dios. Pero lo que sí veo son dos cosas en esta inauguración. La primera de ellas es la falta de tacto. Porque mira, obviamente al ser un evento internacional van a venir personas de varios países, ¿no? Y muchos países, muchísimos, que son muy tradicionales, ¿no? Muy tradicionales en sus formas, en sus costumbres, en su cultura. Y mira que cada país pues puede tener en su mayoría religiones diferentes, como el Islam, no sé, el cristianismo, el budismo, el judaísmo, no sé, mil cosas, ¿no? Pero pues yo pienso que si tú vas a ser sede de, pues tienes que tener la visión como para hacer una ceremonia que guste, ¿no? Una ceremonia que no se vaya a ofender nadie. Y sobre todo me parece muy incongruente que si Francia es un país en su mayoría con habitantes católicos o cristianos, pues precisamente se haya terminado ofendido gente que pertenece como a esas creencias, ¿no? Es lo más chistoso de todo esto. Pero bueno, pienso, por ejemplo, si hubiese sido México, pues no sé, ¿no? A lo mejor hubieran empezado con danzas aztecas, ¿no? Con mariachi, bailables, así con las faldas largas y así, los trajes típicos, tradicionales, a lo mejor un desfile de catrinas, yo no sé, o sea, mil cosas se pudieron haber hecho en México, ¿no? Porque al final del día, pues lo que tú vas a un país, o sea, eres el centro del mundo en ese momento, ¿no? Y es una muy buena oportunidad para tú decirle a todo el mundo, esto es Francia, ¿no? Ven a mi país, bienvenido al turismo, porque obviamente que el turismo es muy bueno para la economía de cualquier país. Pienso que la ceremonia de apertura era una muy buena oportunidad para decir, hey, bienvenido a mi país, o mira mi país, o mira, estos somos nosotros, ¿no? Esto es Francia. Entonces, no puedo creer que de tanta cultura que tiene Francia, ok, a lo mejor allá no hay pirámides, a lo mejor allá no hay lo que hay en México, obviamente, pero en serio que de tantas cosas que hay, ustedes escogieron esto. ¿De verdad no hubo para más? Yo no sé quién organizó la ceremonia de apertura, pero de verdad, su cabeza no le dio para más. Digo, Francia es mucho más que una serie de bailes, ¿ok? Y el espectáculo que dieron es mucho más que eso, por Dios. La verdad se quedaron muy cortos. Por ejemplo, aquí en México, pues es muy representativa. Una de las figuras que son muy representativas en la cultura mexicana es Frida Kahlo, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que cualquier persona del mundo ve la imagen de Frida Kahlo y dice, oh, México. Y por ejemplo, en Francia hay pues personas que también son muy representativas de ese país. En la pintura, por ejemplo, está Elisabeth Villelain. En literatura, el escritor Molière.
En filosofía está, por ejemplo, René Descartes, Auguste Comte. O sea, Auguste Comte y René Descartes, te lo juro, o sea, los vemos en México en los libros de texto de bachillerato. Es como un básico. ¿Y ustedes presentan esto? No manches, de verdad. Mira, pudieron haber hecho, no sé, un carro alegórico haciendo referencia a algunos artistas, pues, de esa talla, ¿no? Por ejemplo, la música estuvo bien, estuvo padre, pero pues hubiera estado mejor si hubieran hecho alusión a ese tipo de temas. O marcas, por ejemplo, Coco Chanel, o sea, ¿quién no ha sabido o ha conocido o sabe o tiene idea de quién es Coco Chanel, ¿no? O Chanel, la marca, Christian Dior, no sé, mil cosas. ¿Quién no sabe que el fondue es de Francia? O sea, y ustedes pusieron esto. No, la verdad es que lo que yo vi en la inauguración fue una fuerte carencia de buen gusto, pero cañón, o sea, no sé si estaban borrachos cuando planearon la inauguración, pero a nadie gustó, casi a nadie, a lo mejor a la comunidad, pero no, pero muy mal, mal. A mí no me gustó. No me gustó. Quizás la música que pusieron, o sea, fue padre, como pues es música con la que de alguna manera pues, yo crecí, ¿no? Pero no es solo eso, o sea, es más que eso, es más que música y baile. Francia. Y la verdad quedaron a deber. Otro punto es que en su intento de inclusión, pues terminasen en la misma competencia hombres contra mujeres. Y aunque ya sé que la comunidad aquí abajo me va a decir mil cosas de que no, que son mujeres y que esto y que el otro y que aquello. No lo son. Da igual el nivel de testosterona y de estrógenos, que los suban o que los bajen. Al final es genética. Y por genética, un hombre va a ser más fuerte del torso hacia arriba. Por genética, va a ser más fuerte, va a ser más veloz, porque el hombre fue diseñado para la caza, fue diseñado para ser un proveedor. Entonces, pues, y la mujer no. Entonces, no es lo mismo. Y a mí me da mucha tristeza. Miren que yo no soy feminista, ni apoyo ese movimiento, ni nada. Pero ¿saben qué es lo que yo veo? Miren, no es que una mujer no le pueda ganar a un hombre. Es que para ganarle a ese hombre, ¿sabes cuánto se va a tener que esforzar esa mujer? El doble o el triple para poder lograrlo. Y volvemos a lo mismo de hace muchos años. O sea, muchas mujeres se quejaron en su momento de que trabajaban lo mismo o más para ganar igual o menos que un hombre. Al final, el ver que un hombre viene a hacerle lo mismo a una mujer es bien triste. Y mira que no soy yo la que está ahí compitiendo, pero es muy decepcionante ver que uno como mujer a veces se tiene que esforzar mucho más, pues nomás por no hacerle el feo a alguien, nomás por no decir, oye, esta no es tu categoría, o aquí no entrarías en esta categoría, porque pues no. Miren que yo no veo mujeres que se reasignan a sí mismas siendo hombres compitiendo en una competencia para hombres. Yo creo que estaría más cañón. No lo creo. Pero bueno, yo honestamente lo que yo veo es que son personas muy ventajosas de la situación y no es justo, ¿ok? Yo no sé qué van a hacer.
pienso yo que como se ha invertido y como la verdad como yo lo veo, las cosas están muy mal este año en los Olímpicos. Entonces yo pienso que a lo mejor van a llegar a un acuerdo para dejarse ganar y callarle la boca a las personas, así como que no, pues si una mujer sí nos gana y que no sé qué, y es que nuestros niveles, llegar a un acuerdo para no verse tan mal, o pues que al final sean dos hombres los que peleen la final femenil de boxeo. Y bueno, yo, ¿qué les puedo decir? Si yo fuera la persona que tuviera que pelear contra ellos, yo la verdad no me presentaría. ¿Por qué? Sé que suena injusto, porque pues tú trabajas mucho, ¿sabes? Para poder llegar a unos olímpicos. Es bien difícil llegar a unos olímpicos. Y dejar ir la oportunidad es como... Pero, ¿sabes? Tú no trabajas tanto y sudas la gota gorda para terminar siendo parte de un circo, porque es lo que montaron, un vil circo, y se está realmente perdiendo pues esa parte bonita de los olímpicos, esa parte de lo que es la disciplina, esa parte de que gane el mejor. Aquí no va a ganar el mejor o la mejor, aquí va a ganar pues quien tiene más ventajas físicamente, desafortunadamente, o a menos que lleguen, como ya dije, a un acuerdo, ¿no? Para que se deje perder, porque yo creo que es lo que va a suceder, porque en este tipo de cosas, pues también se mueven ciertas cuestiones, como son las apuestas, etcétera. Entonces, yo no sé qué van a hacer. Lo que sí sé es que fueron bien decepcionantes estos juegos. Yo ni los estoy viendo. Si acaso estoy viendo los resúmenes de algunos youtubers que están haciendo por... así de las que han ganado en mi país y ya, pero no los estoy viendo. Y claro que si hay una final de boxeo de 2 hombres, yo no la voy a ver. O sea, qué hueva. No, me parece súper injusto, y pues ojalá y se pongan las pilas y hagan algo, porque pues esto no se trata de que si se es inclusivo, o sea, quieres competir, pues está bien, creen una categoría que sea para hombres que se reasignan a mujeres y mujeres que se reasignan para hombres, ¿ok? Que no hay suficientes atletas, o no habría suficientes atletas para poder llenar la categoría. Bueno, ese no es nuestro problema. Tendrán que irla construyendo, tendrán que ir haciendo esa categoría para que pueda ser justa una competencia, ¿sabes? Que aún así, pues, no es tan justa, porque quizás hay personas que se pueden preparar bien, que tienen todos los medios, y hay personas que apenas y alcanzan para pagar su boleto para poder ir a unas olimpiadas, ¿sabes? No todos los atletas, las marcas o su gobierno les patrocina el poder ir. Muchas veces van pero con lo justo, ¿no? Y a veces ni pueden ir por lo mismo. Entonces también desde ese punto me pareció un poco grotesca la ceremonia, porque ponen a personas así como que super fashion y con un montón como sea en abundancia, y como cuando a veces pues los atletas tienen que ver cómo se las arreglan para poder asistir a este tipo de eventos. Entonces pues no sé. No iba a hacer videos sobre este tema, pero lo hice porque de verdad no me parece justa la situación que está pasando, y esperemos que en el futuro no se presten a tonteras, no se presten a injusticias, la verdad. Pero pues bueno, muñequitos, eso es todo. Cuídense mucho, gracias por escucharme. Ya sabes, si no te gustó, siempre puedes pues dejarme tus comentarios. No importa. Ya, yo sé cómo es la comunidad. Esa comunidad. Pero bueno, pienso que también, así como son libres de expresarse, pues yo también, ¿no? ¿Por qué no? Y bueno, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.